Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el doctor Gustavo Villasmil, médico internista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y lo haré pues para un análisis de lo que es la salud en este momento en nuestro país. El doctor Villasmil es además Villasmil Prieto, médico cirujano de la Escuela Vargas, especialista en medicina interna, residencia universitaria, posgrado, sede del Hospital Vargas, especialista en medicina de urgencia, Tel Aviv, máster en gestión hospitalaria, máster en gerencia pública, doctor en ciencias USB con distinción y otros honores que merece el doctor que hoy voy a entrevistar. ¿Cuál es la situación de la medicina en este momento, ¿no? Y de la salud en general? Don Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, le decía que estamos en seguramente el peor momento histórico de la sanidad venezolana desde su fundación en el año 36 por el general López Contreras, hay que decirlo, que es quien el 21 de febrero, en el programa de febrero, la famosa locución a las cámaras del antiguo Congreso, anuncia, bajo el lema de educar, sanar y poblar, toda una acometida desde el Estado que salía en pos del venezolano que moría palúdico, saluda o da inicio a una gran acción sanitaria del Estado que 5 días más tarde se concreta en la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, a cuya cabeza pone al gran Enrique Tejera. Esa acción sanitaria, que por cierto constituye Enrique Tejera, el padre de Tejera París. Enrique Tejera Guevara, el padre de Tejera París, que recién falleció. Hay que decir que esa acción sanitaria, que pudiéramos situar del año 36 a 100 años de la República, porque la idea sanitaria en Venezuela es borbónica, es de los tiempos monárquicos. 100 años más tarde, en el año 36, la retoma el Estado venezolano a raíz del planteo que hace en el programa de febrero y se convierte posiblemente en una de las políticas de Estado más estables y más consistentes que haya conocido jamás Venezuela, porque se mantuvo y podemos trazar su trayectoria casi sin equivocarnos durante el posgomecismo, el trienio adeco, la década militar y posteriormente se universaliza, como en pocos países de América Latina ocurrió, con la democracia en el 58. Con todo eso... Es donde aparece el doctor Gabaldón. Que tiene su cúspide en la figura de Arnoldo Gabaldón y en la épica sanitaria que yo reivindico, porque soy hijo intelectual y hasta biológico de ello. Con todo eso, don Carlos, y hay que decirlo porque, como dice la doctora Inés Quintero, no es cuento, es historia. Con todo eso acaba la revolución chavista. De manera que estamos, para contestar a su pregunta, recogiendo los pedazos de lo que fuimos. Usted dice, acaba la revolución chavista, pero ¿cómo acaba? No existen hospitales, no existen médicos, no existe salud. Existen, hay que decirlo, existen los hospitales que en buena medida fundó esa política y ese tiempo. La maternidad Concepción Palacios, ¿de cuándo data? Del año 36, el hospital de la Aduanal. El Hospital Universitario de Caracas lo hizo la dictadura de Pérez Jiménez y los dos últimos grandes hospitales del oeste de la ciudad los hizo el primer gobierno de Caldera, primero de Pérez. El último hospital general que se construye en Caracas fue el Hospital Domingo Luciani, que lo pone en servicio el Llanito, el doctor Lucinchi, me refiero al Hospital Llanito. ¿Qué hizo la revolución con el millón de millones de dólares que ingresó en materia sanitaria? ¿Acaso Barrio Adentro? Vamos a ver los indicadores de Barrio Adentro. ¿Qué dicen los indicadores? Que Barrio Adentro le costó a este país, estimada audiencia, 24.000 millones de dólares entre 2004 y 2014, y en este momento está cerrado en por lo menos un 75-80% de su capacidad prestadora de servicios. ¿Usted tiene la seguridad de que están cerrados? Porque el gobierno dice que están abiertos. ¿Y dónde están? Yo invito a cualquier, ya desde mi condición de ciudadano común, a cualquier jerarca de la sanidad pública del alto gobierno, a que vayamos juntos
a visitar local por local, en la profundidad de Miranda, en Altos Mirandinos, en Barlovento, en el Tuy Profundo, cuántos, y constatar, insisto, cuántos ambulatorios ortogonales siguen abiertos. Eso me lo va a decir en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Conversando con el doctor Gustavo Villasmil, médico internista y profesor de la UCB y además poco historiador de la medicina. Usted dice que para usted está cerrado varios eventos y que se gastaron 24.000 millones de dólares, ¿no? Perdón, es que lo asegura desde la Academia de Medicina, el CEN desde la Universidad Central. Barrio Adentro no tuvo coberturas que llegasen ni siquiera al 20% de la población venezolana. La sanidad pública venezolana es... ¿Y dónde están los médicos cubanos que todavía los mencionan, que trajeron entonces? Bueno, ¿Tampoco están aquí? No sé cuántos sean, como dicen en el argot, volados. Lo cierto es que el impacto que tuvo una erogación vía el gobierno de La Habana, de ese orden, estamos hablando de un monto que puede casi que duplicar el de las reservas de la República al día de hoy, ¿qué nos quedó? Nos quedaron, este año va a cerrar, pero largo por encima de los 200.000 casos de malaria, don Carlos, en el país que le enseñó al mundo cómo se controló, cómo controlar esa endemoepidemia. Venezuela controló, la Venezuela de Gabaldón, a la que hemos hecho referencia, controló la malaria primero que la Unión Soviética, que ponía Sputniks y astronautas en la estratosfera. Ese país del cual somos, esa tradición de la que venimos, repito, bueno, tiene que resistir el hecho que se le enrostre hoy 136.000 casos de malaria al cierre de 2015 y largo vamos a pasar de los 200.000 en 2016. Bueno, entonces, ¿qué tiene que mostrarnos la llamada revolución? Oí a alguien decir, bueno, que si tiene que mostrar el hospital de niños, ¿no? El cardiológico infantil. Ajá. Mire, yo con todo respeto por ese quehacer, pero el concepto de hospital vitrina como el CIMEC de La Habana, donde no va el cubanito de a pie, el hijo de Giovanni Sánchez, por cierto, que tiene un relato muy interesante sobre la apendicitis, la apendicectomía que se le hizo a su hijo, no pudo ir al CIMEC. El CIMEC es para nomenclatura. Bueno, entonces, este tipo de régimen, de alguna manera favorece el hospital vitrina para que la gente vaya y vea, pero alguien, incluso de los que allí ejercen, que después son personas en algunos casos conozco. No son médicos venezolanos. Sí, y de gran estatura profesional y prestigio. Pero pudiera alguno de ellos, ni tan siquiera sostener que esa es una muestra representativa de la sanidad pública venezolana. ¿Pero funciona o no funciona? Funciona para la atención de un problema que, repito, con todo el respeto que me merece, atañe a un porcentaje pequeño de la población venezolana. ¿Pero de qué muere el venezolano? ¿Dónde está el cardiológico infantil cuyos cimientos están al lado y que, por cierto, acaban de ordenar la reactivación de su construcción después de muchos años de suspensión, siendo que la primera causa de muerte en Venezuela son enfermedades cardíacas? ¿Y el cardiológico infantil no es el que estamos hablando? No, es que al lado están los cimientos. Donde se han hecho incluso operaciones a gente que llega del exterior. Sí, de acuerdo, pero eso se hacía, por ejemplo, en el viejo y noble servicio de cirugía cardiovascular infantil del Hospital JM de Los Ríos, pero ¿es acaso el querido Hospital de Niños allá en San Bernardino la vitrina que quiere mostrar el régimen o está dispuesta la autoridad sanitaria de ese hospital a dejar entrar, por ejemplo, las cámaras de esta cardiológico infantil? No, al Hospital JM de Los Ríos. O podemos entrar a las salas de hospitalización del Hospital Universitario de Caracas. Son esas las que vamos a encontrar allí. No, permítame darle una imagen. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Un venezolano enfermo acostado sobre un colchón podrido, en un ambiente que incluso atenta contra las más elementales y humanas. Yo le pregunto, formas. ¿sus colegas médicos no están viendo esa realidad? Las ven. Y esto no se termina. ¿Son cómplices de esa realidad? No, por Dios. Son los únicos que se niegan a abandonar al venezolano enfermo, que padece de una condición que no escogió,
cuando el Estado venezolano, un Estado fallido en salud y como tal lo denuncio, ha sido el primero en poner, como se dice popularmente, pies en polvorosa. ¿Dónde está el Estado venezolano? Cuando aquí el familiar, el doliente más cercano, un enfermo, tiene que salir prácticamente a apelar a la caridad pública, al servicio público de las estaciones de radio y televisión pidiendo medicamentos elementales. El Estado no aparece, ahí no aparece ni ministro, ni aparece el presidente, ni aparece nadie. Ahí aparece el familiar y al lado, y eso además lo celebro porque habla bien de nosotros. Es lo afirmativo venezolano, como decía don Augusto Mijares. El que está al lado es el médico venezolano. Y en ese sentido, yo no puedo sino desde aquí aprovechar la oportunidad para mandar mi saludo solidario a esos colegas que aquí están. Se han ido 15, hay quienes dicen 20.000 colegas, cierto. ¿Usted qué sabe? Pero yo celebro que todavía incluso en las más recientes generaciones haya quienes digan nosotros hacemos una apuesta por Venezuela y ahí estamos. Usted es médico e investigador por lo que veo. ¿Ese hospital cardiológico infantil funciona o no funciona? Funciona, yo nunca he negado que funcione. Y yo nunca he negado el mérito de lo que ahí se hace y de quienes ahí lo hacen. La pregunta que no logro que nadie responda es ¿en qué medida eso incide? Esa acción sanitaria incide en los grandes números de la salud en Venezuela. Porque yo le pudiera decir, por ejemplo, que el Estado venezolano, como hacen, por ejemplo, las monarquías absolutas del Golfo Pérsico, pudiera perfectamente poner a un niño con una condición, una cardiopatía congénita en el St. Jude, en los Estados Unidos, y poner un cheque. Y de esa manera comprar el servicio en favor de un venezolano en necesidad. Como hacen, por cierto, repito, otros países petroleros. Y quizás haber podido haber podido aplicar ese recurso económico escaso a reflotar los servicios de atención cardiológica, pediátrica y de población adulta en los hospitales circunvecinos, el Pérez Carreño, entre ellos, por ejemplo. Porque eso no se hizo por una razón. Porque el problema no está, o la finalidad no estriba, don Carlos, estimada audiencia, en incidir sobre las grandes variables alrededor de la salud venezolana. Lo que se requería era un hospital vitrina. Ahí lo tienen para propaganda del reino. ¿Cuál es la enfermedad, lo que más preocupa a usted como médico, que se está sintiendo en este momento en Venezuela? Las tres primeras, nuestras tres primeras causas de muerte. Las cardiopatías en general, con especial énfasis en la cardiopatía isquémica. ¿Dónde está el hospital cardiológico de adultos? ¿Cuál es la situación de los servicios de atención cardiológica del adulto hoy en Venezuela? Remito al interesado al dramático comunicado emitido por la Sociedad Venezolana de Cardiología en ocasión de su último congreso hace muy pocos días. Segundo, el cáncer en Venezuela. ¿Cuáles son los estándares de atención oncológica en Venezuela cuando conocida? El Racetti, el padre Machado. Por Dios, no pero ¿de cuándo data el Racetti? ¿De cuándo data? El hospital Racetti puede tener ya 100 años. No, le pregunto yo, ¿están funcionando? ¿No funcionan, pero con estándares muy alejados del estado del arte en la materia, simplemente porque eso requiere inversiones que jamás hicieron. Pero finalmente, don Carlos, hablo de una tercera causa de muerte en Venezuela que en algunos estados, en algunos grupos de edad, amenazan con convertirse en la segunda. El trauma, la violencia, el tiro del viernes, del sábado en la noche, el motorizado que cae. Lunes en marzo. Bueno, que se cuentan por decenas. Cuando estamos grabando mataron 6. Bueno, ¿dónde van? ¿Cuál es el estado y cuáles son los estándares para la atención? Me lo va a decir en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ¿qué otra cifra tiene el doctor que le podemos informar a la ministra de Salud? Bueno, podemos, ahí lo tiene usted, el informe de Codevid. Ese informe fue puesto en manos del sistema interamericano al principio de este año. A ver, ¿quién desde el gobierno responde por la no operatividad de más del 80% de los equipos de radiología convencional y más del 90% de los equipos de tomografía en un hospital público venezolano? A ver qué alto jerarca del gobierno o vocero del oficialismo, por ejemplo, habla o dice algo al país, se excusa, aunque sea mínimamente,
por una escasez de medicamentos que supera el 85%, incluso en rubros elementales. Estamos hablando de antihipertensivos, de hipoglicemiantes orales, de productos de prescripción diaria frecuente. No, el Estado venezolano no tiene nada que decir. Especialidad, ¿qué le dice a usted el paciente? Bueno, ¿qué me dice a mi paciente? Además que hablo, por Dios, don Carlos, de lo que hago, porque ese es el tipo de paciente que yo veo. Que el 80% de mis pacientes, yo presto servicio público a cargo de la Universidad Central en el ambulatorio de la Gobernación en Petare, muy cerca del muro de Petare. No es la oligarquía, no hay campos de golf por ahí, porque hasta eso se llegó a decir en Venezuela en alguna oportunidad. ¿Qué puede sentir uno cuando el 70% de mis pacientes en una oportunidad me dijo haber abandonado su tratamiento antihipertensivo o antidiabético simplemente por no poderlo costear o frecuentemente o más frecuentemente por no conseguirlo? Yo no he encontrado una sola declaración de parte del Estado venezolano, ni siquiera reconociendo, mucho menos excusándose por una situación Codevida. de esta ida. Codevida es la autora, fue la promotora de esa, pues eso fue una gran delegación. ¿Usted participa en este informe? No, ese informe se hizo público y está en la web y nadie en Venezuela, desde el Estado ciertamente, nadie ha puesto en duda un solo número. Aquí dice pérdida de unos 6.700 médicos, más del 20%. Reducción del 30 al 40% de las camas de salud pública. 95 de los 300 hospitales solo cuentan con 6-7%. Le doy este dato, don Carlos, si me permite. Dígalo. Yo nací en 1962. Le regalo el don y me quedo con el Carlos. Mire, y con el dinero. En el año en que yo nací, Venezuela tenía 30 camas por cada 10.000 habitantes. Ni Alemania tenía eso. ¿En qué año? 62. En ese año, y remito a los interesados a la lectura del libro de las memorias del doctor Gabaldón llamado Una política sanitaria, en ese año 3 de cada 4 partos que ocurrían en Venezuela tenían atención institucional, vale decir, nacían en una maternidad atendido por un médico. Hace 30 años yo ya era reportero universal y visité la maternidad Santana, funcionaba, era de una cama. Bueno, fíjese, todavía a estas alturas, estamos en el año 16 del siglo XXI, países como Bolivia, incluso como la cercana Colombia, están lejos de poder exhibir algo como lo que Venezuela logró en el año 62. Estamos hablando de hace más de 50 años. En consecuencia, que aquí vengan el aparato de propaganda de la llamada revolución a desdecir de lo que fue la sanidad pública venezolana es una falta a la verdad que solamente merece la remisión de esos señores a la lectura de documentos que son accesibles a todos. Ciertamente, nadie negó, y quien aquí habla dedicó muchos años a eso, desde la lucha estudiantil, desde el quehacer de los hospitales públicos de donde vengo, nadie negó jamás que los problemas se acrecentaron, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 70. Jamás he participado de esa conseja, que por cierto mucha gente por ahí repite de que éramos felices y no lo sabíamos. Miren, en los años 80 no éramos felices en el hospital, ahora había muchos problemas. Pero un estado de pauperización sanitaria como el que estamos viendo ahora, donde un enfermo es prácticamente abandonado a su suerte, porque no hay ni un analgésico que ofrecerle, eso jamás lo había conocido Venezuela. Ese es el legado del gigante y como tal lo denuncio porque eso tiene un solo responsable, que es Hugo Chávez Frías. Hay que decirlo. Porque fue a partir del 2004, siendo el presidente con notable apoyo después de haber ganado el revocatorio, quien prácticamente decreta la abolición de esa sanidad pública en la que yo nací, en la que yo me formé y en la que yo ejercí, en favor de una solución de paquete, de una solución llave en vano que venía de La Habana, al costo que he dado. ¿Qué es lo que hizo? Es el año de entrada de Barrio Adentro, que era un modesto programa que auspició el alcalde Bernal, que así se llama Programa Barrio Adentro, allí en su jurisdicción, y que él conformó o transformó en misión, porque era el país en misionado. Y no era para que existieran la gente de los barrios. Podemos hacer todo un análisis particular sobre el tema de Barrio Adentro, pero en todo caso me quedo con esto. Barrio Adentro ofreció la redención contra todos los males de la llamada sanidad de la Cuarta República. Aquí están las consecuencias. La deuda con el sector farmacéutico es 4.5 millardos de dólares. Aquí no va a haber un analgésico para nadie.
El éxodo de talento médico en Venezuela, bueno, yo creo que la más grande concentración de talento médico en Venezuela debe ser el aeropuerto de Maiquetía, todo el mundo yéndose. La depauperización... ¿Usted no se va? No, de ninguna manera. Ajá. No tengo otro pasaporte. ¿Cuál es la solución que usted tendría a la hora de que le puedan llamarlo a una consulta sobre el problema de la salud en Venezuela? ¿Cuál sería lo primero que usted ofrecería? Los grandes sistemas basados en grandes burocracias centralizadas manejadas desde el quinto piso de la Torre Sur del Centro Simón Bolívar no tienen nada que hacer en la Venezuela por venir. Por cierto, hoy tuve una conversación con un grupo académico al respecto. Postulo, don Carlos, estimados amigos, la idea de la Federación Sanitaria en Venezuela. Ajá, ¿Qué quiere decir esto? Que en su estado Falcón, por ejemplo, un estado de una complejidad cierta, estado costero, muy largo, con una capital en el centro, donde tenemos región de montaña, en fin, que tiene una serie de complejidades, una epidemiología, una demografía muy particular, una actividad económica, un conjunto de actividades económicas muy particulares, donde hay desde agricultura hasta turismo y petróleo. El planteamiento sanitario, pues, luce naturalmente, tendría que ser naturalmente distinto al que se hiciese, por ejemplo, en un estado andino. En consecuencia, nadie puede pretender que una mente, una especie de mastermind nombrado desde un gabinete, sea capaz de comprender, de capturar esas complejidades y darle una oportuna respuesta. Tendría que haber alguien en Coro, en Mérida, en La Asunción, en Maracaibo y en Ciudad Bolívar, en absoluta posesión de autoridad, de recursos, de mando, para poder ordenar y disponer la aplicación de recursos en favor de la cuestión sanitaria. Como en España, en la España de las autonomías, la sanidad catalana, por ejemplo, compite por los mejores estándares en el mundo con la sanidad vasca, que por cierto es diseño de un venezolano, del hijo del doctor Bengoa. Y así vemos cómo los niveles de calidad en aquella España de autonomía, de las autonomías en materia sanitaria están entre los más altos del mundo. Nosotros pretendemos que si se funde el bombillo o se daña la nevera de un ambulatorio rural en Churuguara, nos vengan a dar el repuesto en el Centro Simón Bolívar. Nosotros pretendemos manejar a la Venezuela compleja de hoy, bajo esquemas centralistas del siglo XIX. Bueno, eso es lo que... ¿Qué haría usted con el Seguro Social, por ejemplo? ¿Usted cree que el Seguro Social no cumple una función? Sí, pero el Seguro Social, por ejemplo, le doy una opinión muy particular. ¿Qué hace el Seguro Social? No, le pregunto. Ofertando... Yo pregunto. Dando cuenta de la dispensación directa de servicios médicos. Cuando el Seguro Social debería ser una gran caja aseguradora. ¿Funcionan o no funcionan los hospitales del seguro? Absoluta que malfuncionan, como malfuncionan cualquier otro hospital bajo administración del Estado en este momento. Y eso es parte de un problema estructural que tiene, en el aspecto que estamos tocando, que es el centralismo, un elemento clave que lo explique. Por supuesto, no es el único mal, no es la única infección que acarcome la salud de nuestra autora robusta. Allá en Petare, ¿funciona tu consultorio o no funciona? El mío funciona, pero lo hago funcionar yo, además. Y tengo que decirlo sin inmodestia alguna, porque esto depende de mucha aplicación de espíritu humano puro, que por cierto, es el que todavía mantiene abierto al Clínico, al Pérez Carreño, al Llanito, etcétera, etcétera. Y por eso reitero mi saludo agradecido a mis colegas con quienes además estamos todo el tiempo hablando, porque repito, esto no termina de caerse. Los escombros de esa gran sanidad pública de la que tendríamos que sentirnos tan orgullosos no terminan de caernos encima, porque todavía hay un hálito de alma venezolana que sostiene lo que ya administrativamente es insostenible. El gobierno lo sabe y jamás lo ha negado. Gracias, doctor Villamil. Espero que la medicina se cure. En la próxima parte voy a conversar con Tomás Estraca. Él es miembro de la Academia Nacional de la Historia, más joven de Venezuela, por cierto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a conversar con Tomás Estraca, miembro de la Academia
Nacional de la Historia y es el miembro más joven de esa honorable institución. A propósito, un libro que me hizo llegar un gran amigo, se dice El triunfo de la verdad de López Contreras. Y López Contreras habla de lo que le pasó a él después que entregó el gobierno, después que tuvo que salir del gobierno. Y lo que hizo antes de salir, o sea, cuando reemplazó a Gómez, cómo vaciaron las cárceles de presos políticos, no dejó presos políticos y además inauguró las obras públicas. Y aquí veo una carta que dice en su libro, dice aquí, en los organismos de trabajadores entre blancos y negros, ricos y pobres, civiles y militares, en el sentimiento de prevención de la envidia y el odio. Ya lo dijo Carnevali en carta para Francisco de Paula Aristilleta en 1932. Hay que encauzar la reserva de odio de las masas, pues el odio es el motor de todas las transformaciones profundas y duraderas del orden social. ¿Qué dice el historiador más joven de estas frases que están aquí? ¿Ah? Bueno, aquí estamos viendo, bueno, no sé, tendría que ver el contexto, ¿no? Sí, claro. de la carta, de lo que decía don Carnevali, ¿no? Pero pareciera apuntar hacia algo que nos puede sonar particularmente familiar a los venezolanos del día de hoy, ¿no? Ajá. Que es emplear algunos de los peores resortes del espíritu de las personas en función de un proyecto político. Por ejemplo, emplear el resentimiento, los resentimientos que pueden tener alguna explicación histórica, sociohistórica, para apuntar algún proyecto. Probablemente López Contreras lo que quería decir es Carnevali, la izquierda quería hacer eso en aquella época. Creo que Carnevali dejó para la historia un balance bastante más positivo que el que a lo mejor López plantea. En última instancia, el escrito de un enemigo, ¿no? Claro. Pero no todo, eventualmente López Contreras no está desencaminado. No sí lo estuvo con respecto a Carnevali, pero no con respecto a lo que ciertos revolucionarios quieren hacer con la rabia y resentimiento para usufructarlo en función de su proyecto político y de tomar y mantenerse en el poder. Ahora, aquel país que vivió López Contreras y el país que estamos viviendo ahora, aquellos resentimientos que afloraron en esta época y los que están aflorando ahora, ¿qué contraste puede encontrar un historiador como tú? Mira, probablemente la Venezuela de 1936 era menos resentida que la Venezuela contemporánea, que la Venezuela del 2016 o la Venezuela de 1999 para acá, porque esta Venezuela del año 36 era una Venezuela que había estado viviendo en la pobreza y que si bien había algunas razones para que el resentimiento como motor de procesos sociales existiera. Ya Max Shell ha trabajado de esto, o sea, hay teorías al respecto. García Pelayo trabajó esto. Era una sociedad, si había razones, esas razones se podían estar asociadas, bueno, con las abismales desigualdades que existían o lo que representaba el gobierno de Juan Vicente Gómez, un clan que dirigía el poder. Es muy distinto, sin embargo, al resentimiento actual, porque este es el resentimiento del empobrecimiento. Los venezolanos del día de hoy, los venezolanos de hace 20 años, cuando comienza este ciclo, que yo creo que está en proceso de cierre, no puedo proyectar que tanto tiempo, somos venezolanos que hemos vivido sustancialmente mejor de lo que vivimos en la actualidad y sobre todo que se nos hicieron expectativas mucho más amplias, expectativas que iban a ser cumplidas, o aparentemente cumplidas de una forma importante en la década de los 70, los 80, los 90, y que pues parecieron quebrar. El resentimiento del empobrecimiento es uno de los más peligrosos, es el que llevó a Hitler al poder, que llevó a Mussolini al poder. Las clases medias que no pueden seguir viviendo como vivían, los más pobres que aspiraban a ascender y que abruptamente ven cerradas las posibilidades de ascenso, obliteradas las posibilidades de ascenso. Esta gente puede responder de una manera muy distinta. Esta es la gente que con mayor facilidad sigue detrás de cualquier aventura que promete que a cambio de una patada a la mesa les puede recuperar las ilusiones Para perdidas. entender la historia, decía alguien, hay que conocer la historia. Por supuesto. ¿Qué conocemos nosotros de nuestra historia para entender la historia contemporánea? Mira, conocemos mucho y conocemos poco. Ajá. Sin embargo, me voy a centrar en el vaso más bien medio vacío, porque puede haberlo medio lleno bajo ciertas circunstancias. Porque la sociedad venezolana ha demostrado tener una mayor inteligencia de lo que nosotros nos imaginamos o lo que a veces estamos dispuestos a concederle. La sociedad venezolana, aunque parezca insólito, ha logrado resistir mucho más en función de unos valores democráticos de lo que nosotros nos imaginamos. Pero conocemos poco. Te voy a dar dos ejemplos de esto, lo conocemos poco. Los venezolanos, en términos generales, no sabemos
¿por qué estamos como estamos? Y esto es importante. Claro. Es decir, estamos haciendo cola para comprar pan. No tenemos medicina. Yo creo que haya pocas de las personas que están viendo este programa que no tengan algún familiar o ellos mismos que no han tenido necesidad de buscar alguna medicina que no consiguen. Tenemos una medicina relativamente pequeña para la hipertensión, aunque eso es gravísimo, eso te puede matar, hasta que tenga un familiar pasando el drama de tener un cáncer, ¿no? Abruptamente no hay harina pan, abruptamente no hay pañales. Nosotros no sabemos bien por qué había antes y por qué deja de haberlo ahorita. Porque no conocemos, por ejemplo, la dinámica de la economía petrolera. O sea, vivimos el petróleo, pero sabemos cómo funcionan esos circuitos. Quien no conoce la historia petrolera de Venezuela y cómo funciona la renta petrolera y cómo impacta en nuestras vidas, tiene un gran desconocimiento de su realidad. Y eso demuestra que está el vaso medio vacío. Otras cosas es, por ejemplo, la corta memoria frente a lo que fueron realizaciones importantes en los últimos 50 años. Es decir, el actual régimen puede atribuirse, no le voy a regatear que haya tenido algún tipo de realización, pero puede atribuirse realizaciones tales como la nacionalización del petróleo en función de aquellas personas, no muchas, menos de lo que nosotros pensamos, pero más tal vez de lo que quisiéramos, que pueda cotejar y decir un momento, aquí ha habido una historia, en el año 76 pasó algo, 74 pasó algo, 75 pasó algo, que marcaron un rumbo determinado en nuestra historia. De tal manera que usted no esté inaugurando algo desde la nada, usted solo está montado sobre otra cosa. Pero si hay gente que es capaz de comerse ese cuento, eso habla de no solamente de una ignorancia con la historia, sino también nos demuestra el peligro que tiene para el ejercicio de la ciudadanía y para el ejercicio de la vida regular de la nación ese desconocimiento del pasado. Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, la historia la escriben, los vencedores imponen su discurso, le escriben vencedores y vencidos. El libro de López Contreras que usted está señalando es el libro de López Contreras que está vencido en ese momento. López Contreras que después del 18 de octubre tiene que salir al exilio y bueno, y básicamente es un pase de factura de Acción Democrática, por eso lanza esa carta de Carnevali, la peor de las posibles de Carnevali. Obviamente López Contreras, y él escribe una versión de la historia. Uller Pietri, si nosotros lo ponemos a ver, fue un vencido después del 18 de octubre del 45, tuvo una gran influencia. Sin embargo, en términos generales, la versión de los vencedores es la versión... Cuando yo estudiaba, a Uller Pietri me lo presentaban como un bandido. Exacto, como el y malo. Después, cuando yo me gradué, era otro. Exacto, era bueno. Y date cuenta como el día de hoy, para muchos sectores, Uller Pietri otra vez vuelve a ser un hombre bastante polémico. Claro. En la medida que, en el país en el que Ramos Alú parece ser de los políticos más prestigiosos según unas encuestas, bueno, obviamente que el gran antiadeco como Uller cambia la visión. ¿Qué piensa usted de Uller Pietri? Yo pienso Uller Pietri que fue un venezolano fundamental, tremendamente polémico, y un hombre que hizo aportes importantes, que tuvo claroscuros, como los han tenido todos. Por ejemplo, ¿qué tienen los oscuros? Bueno, un hombre con una gran desconfianza hacia la democracia. ¿Qué tienen los claros? Sin embargo, fue un ministro de un presidente que se ha dicho es más demócrata de los presidentes, como Naida Angarita, y del Ministerio de Relaciones Interiores. De Relaciones Interiores y de la presidencia. El segundo hombre del régimen. Y eso está en los claros. Uller Pietri, no solamente en el gobierno de Medina, sino también Uller Pietri tuvo una idea política importante. Claro, en Ancha Base. El gobierno de Ancha Base. Ajá, así es. Y es un hombre que de una forma honesta dio lo mejor de sí para tratar de ofrecer luces a la discusión en Venezuela. Tú dices aquí en una entrevista que te hacen, por primera vez en la historia los derrotados somos todos. ¿Por qué dices? Bueno, me lo dices en la próxima parte. Ok. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Tomás Estraca, miembro de la Academia Nacional de la Historia, hijo de padre checo y de madre barloventeña, ¿no? Exacto. ¿No? Muy orgulloso de su pasado en ese sentido. Aquí decíamos que, decía él, por primera vez la historia, los derrotados somos todos.
Y me iba a explicar por qué dice eso. Yo hice un libro, fue mi tesis de maestría. Eso lo dice aquí en la UCAVista, una revista de la Universidad Católica. Que se llama La voz de los vencidos, donde yo estudio a los realistas de la independencia, los venezolanos que se opusieron a la independencia, que apoyaron a mantenerse unidos a España y que fueron derrotados, ¿no? Con base en esto me pregunta Andrés Cañizales, que es el periodista que me hizo la entrevista, bueno, Tomás, tú investigaste los vencidos en la independencia, ¿quiénes son los derrotados el día de hoy en Venezuela? Y a mí me parece que después de estos años, en particular está hablando del régimen chavista, yo no digo que todos los problemas fueron producto del régimen chavista, yo no digo que todo es un hiato absoluto con lo que hubo antes, pero pensando en estos años, salvo unos grupos muy pequeños que probablemente se lograron posicionar mejor en estos casi 20 años, yo creo que en general el día de hoy yo creo que todos los venezolanos podemos declararnos derrotados, vencidos. Desde los más pobres que en un momento dado creyeron en un proyecto porque efectivamente le puso más dinero en el bolsillo para después desengañarlo de la forma aparatosa en que lo está engañando el día de hoy. Yo creo que el dato no es concha de ajo, que según los estudios médicos en promedio estamos bajando 10 kilos. Hemos bajado 10 kilos lo que es el último año. Bueno, como éramos un país con sobrepeso, de obesos, los 10 kilos no son tanto, pero si no le metes 6 meses más, nuestro look va a parecer cada vez más un look de Auschwitz. Entonces, de pasar de tener dinero del bolsillo a comer una vez al día, a no cenar para que tu hijo coma, esto puede medir el tamaño de lo que ha sido un fracaso, puede ser un fracaso histórico. La clase media prácticamente borrada. Mira, cada familia que prácticamente se desintegra porque los hijos se emigran, uno tiene que ir otro tiempo a otra parte, por las razones por las que lo están haciendo, eso no hay que colocarlo en los haberes, sino en el deber a la hora de hacer el balance de lo que ha ocurrido. O sea, si nos vemos en términos generales, yo creo que en Venezuela en este momento todos estamos perdiendo. Sin embargo, quiero pecar de optimista y no pecar de cínico y decir que la suerte está completamente echada. Hay que ver qué va a pasar en los próximos años. Aquí dices tú en tu libro, La República Fragmentada, lo que inquieta al historiador son los problemas que lo rodean. Me imagino que es lo que estás hablando ahora, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo ves tú, como historiador, la enseñanza de la historia en Venezuela, en la universidad y en las escuelas? Mira, es uno de los grandes retos que tenemos y es de hecho de las cosas que más nos están preocupando en la Academia de la Historia, que me acabo de incorporar. Como dices, que soy más joven. Por primera vez en muchos años soy el más joven en algún lado. Quienes somos profesores tendemos a ser siempre los más viejos en todas partes. La enseñanza de historia en Venezuela tiene 2 o 3 grandes problemas. Hay un problema de bulto, un problema muy grande, que es el problema del debate político metido en las aulas de clase y en los programas escolares. Ahí se quiere imponer una visión determinada de la historia. Esa visión determinada de la historia no va a decir que todo sea absolutamente falso, pero no parece responder tanto a la verdad o a lo que han demostrado las investigaciones históricas como a las necesidades de un proyecto político determinado. Suele ocurrir con los programas de historia, pero el día de hoy está muy de bulto. O sea que es un debate que es pedagógico, que es un debate importante, en las aulas de clase, pero que trasciende las aulas de clase y que está dentro del contexto general sobre lo que es el país. Ese es un primer problema. Hay un segundo problema que hemos heredado desde hace mucho tiempo. Pocos profesores mal formados, profesores poco motivados, y así como esto genera problemas en todas las áreas de la enseñanza, lo genera especialmente en la historia. De tal manera que la historia está saliendo raspada en nuestro sistema escolar por diversas razones. ¿Cuáles? Mira, esta primera, el tema de la formación de los profesores. En segundo lugar, el problema de la ideologización en la escuela. Por ahí, ¿Siente así? ¿Está ocurriendo? Está ocurriendo y se está dando no voy a decir la palabra batalla, pero sí... Y para una ideología no necesitan profesores totalmente convencidos de esa ideología. Esto es interesante, por eso estoy diciendo que se está dando un debate importante. Yo creo que cuando hagamos un balance de esto que está yendo el día de hoy, a pesar de todos los problemas que hay en los docentes, por eso todos tienen sus claroscuros, muchos docentes están respondiendo con mucha dignidad, tratando de dar clases con base, de presentarle a los muchachos en las aulas de clase, en las actividades que se hagan para su casa, una versión de historia que los ayude a formarse como ciudadanos y no como ciegos militantes de una bandería determinada. ¿Y los textos?
Ese es otro de los problemas, porque la punta de lanza, el caballo de Troya, son los textos escolares. La idea del texto financiado y dado por el Estado, inicialmente, bueno, se puede entender dentro del marco del Estado docente, y que el Estado docente siempre presente algo de su ideología es obvio. Los textos de la colección Bicentenario son al día de hoy el pivote de un gran debate. En esos textos hay unas de cal y otras de arena, y unos que son mejores que otros, pero sobre todo en la medida que se van aproximando hacia la contemporaneidad, son cada vez más sesgados. Por ejemplo, hablar de los 40 años anteriores solo en función de lo que se hizo de malo, o colocando como sus únicos héroes a los guerrilleros o a la gente que se alzó contra el régimen. Está bien denunciar las violaciones de derechos humanos que hubo, pero si la descontextualizas o resumes todo un periodo con base en esto, ya la visión queda bastante falseada. ¿Cómo narraría un historiador lo que ocurre aquí en materia de inseguridad cada día? Mira, esto es importante. Yo creo que es imposible escribir la historia de eso en los últimos 30 años hacia el tema de la inseguridad, porque es uno de los grandes problemas socioculturales que estamos viviendo, incluso un problema de salud pública, si vemos un montón de gente que muere. El problema de la inseguridad, bueno, no soy criminólogo, pero se asocia un poco con lo que hablamos al principio de las razones de un posible resentimiento. La pobreza no genera necesariamente delincuencia. Y la prueba es la siguiente. Tu familia en Coro, o gente que conociste en Coro cuando eras muchacho, con la familia en Barlovento, eran pobres. Claro. Esa gente no robaba. Todavía sigue siendo. Y sigue siendo así mucho. Nunca robó. Nunca robó, exactamente. Entonces, orgulloso. Esos venezolanos de alpargatas, desnutridos de la época de López Contreras, era gente que, como el poema de Juan Bimba, del Andrés Eloy Blanco. Juan Bimba podría matar de repente un día que tomaba un poco más de aguardiente, andaba con el machete y se peleaba, pero Juan Bimba no robaba. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que hay 2 o 3 cosas asociadas con la aceleración de los cambios que tuvimos en los últimos 30 años y después la quiebra. ¿Qué te marca la historia a raíz de los conflictos? ¿Cómo han sido resueltos este tipo de confrontaciones que nosotros estamos viendo en la sociedad actual? Mira, los conflictos se resuelven. ¿Qué es la historia? La historia nos habla de que, bueno, la historia no da lecciones así de sentido como te la puede dar de repente un cura que te dice, usted va a hacer esto, o el pastor, tú dices, mira, pastor, tengo este problema, que estoy pensando en tal cosa, bueno, lea la Biblia y ahí usted en Efesios tal, usted va a encontrar algo. Padre virtuoso, por ejemplo. Exacto. Bueno, virtuoso, menos mal, él es historiador. Ahí se habla como cura, se habla como historiador, ¿sabe cómo? Él no tiene confusión de roles. Mira, las sociedades lo resuelven bien o lo resuelven mal. ¿Cómo lo resolveríamos bien? ¿Cómo lo resolveríamos bien? El día de hoy, yo creo que una de las mejores soluciones que puede tener la sociedad venezolana en este momento es dar cabida para un desenlace institucional que en la medida que sea liderado desde el mismo chavismo y que permita tender puentes con la oposición, o que el chavismo ayude a agenciarlo conjuntamente con la oposición, va a permitir reconstruir una Venezuela, reorganizar la Venezuela en un clima de paz y democracia. Me explico. Es decir, que punto fijo. Podría ser algo así. Bueno, los pactos no son malos en sí mismos, por supuesto. Esto no significa borrón y cuenta nueva, claro, porque aquí hay muchas cosas que hay que poner en claro, ¿no? Claro. Sino que si un sector del chavismo entendiera que la mejor solución, y probablemente la única para salir bien parados, es abrir los mecanismos institucionales para que conjuntamente con la mayoría del país, y no de espaldas a la mayoría, porque en este momento cuando hablamos de la oposición, hablamos de la abrumadora mayoría del país, logre aterrizar este avión de una forma sosegada, Venezuela podría organizarse. De otro modo nos estrellamos. ¿Cómo lo resolveríamos mal? Estrellándonos. Estrellándonos. Una forma mala de resolver es decir, yo soy una minoría, yo me quedo como sea, yo me aferro a esto con los dientes y con las uñas, a la mala, y yo después veo qué hago. Obstruir los canales institucionales, darle la espalda a las mayorías, no dialogar y no tender puentes, claro, para consensuadamente llegar a una solución, es equivalente a tapar la válvula de escape de una olla de presión. Entonces eso es lo que tenemos enfrente. Yo veo esto, y hasta incluso para el mismo chavismo podría ser más peligroso el segundo escenario que el primero. No es lo mismo un Adolfo Suárez tendiendo puente que un Adolfo Suárez volviéndose loco. Bolchevique. Ajá, exactamente. Gracias, Tomás Estaca, miembro de la Academia de la Historia. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.